Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Estoy cambiando de voz por la juventud. No, tengo gripa. Está de moda tener gripa, así que si tiene gripa, está a la moda. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos a un salmo muy hermoso. Este Salmo 132 nos viene a manifestar una de las cosas del corazón de David en cuanto a su anhelo y su deseo por la casa de Dios. Y es algo muy curioso, porque muchas veces encontramos que la casa de Dios es nuestra responsabilidad, pero muy pocas veces asumimos esa responsabilidad. ¿Qué hizo de David el rey más prominente de la historia del pueblo judío? Su amor por Dios. Dios dijo de David: he hallado un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y David era un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Era un hombre que le temía, era un hombre que le obedecía, era un hombre que exaltaba, adoraba a Dios, era un hombre que siempre supo humillarse delante de Dios. Así fuera el rey. El día que Natán fue y lo acusó de lo que él hizo, cayó de rodillas, rostro a tierra, a llorar y a pedirle perdón a Dios. Sabía humillar su corazón. Sabía quién era el Dios a quien él servía y a quien él amaba. Este Salmo 32 es un salmo riquísimo, hermoso, muy bonito y nos da una gran exhortación. Así que vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia, Dios de gracia, Dios de poder, infinito, grande, maravilloso Señor, que has tenido, Señor, misericordia por nosotros y nos has llamado a ser tus hijos, y nos has llamado a ser tus siervos, y nos has llamado a ser tu pueblo. Y nos has dado promesas maravillosas, mandamientos que nutren, que edifican, que fortalecen el alma, Señor. Permite, Padre Celestial, que tengamos la sabiduría y el discernimiento para entender que todo lo que tú nos dices en tu palabra no pasa de moda, es actual, compete a nosotros, es nuestra responsabilidad y deber. Enséñanos, Señor, a amarte. Como dice el primer y el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que muchas veces simplemente lo conocemos, pero no lo vivimos. Tú debes ser nuestro más grande y nuestro primer amor, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición y la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, para entender y vivir, Señor, a la luz de este precioso mandamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar, porque tú has dicho en tu palabra: yo amo a los que me aman, y me halla a los que temprano me buscan. Danos un corazón que sepa humillarse. Danos un corazón que no busque, como la mayor parte de nuestros corazones, egoístamente lo que nos conviene, lo que queremos, sino que busque agradarte a ti, Señor. Pedimos tu bendición, Padre amado. Te rogamos, Señor, que seas propicio a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que atravesemos, oh Dios nuestro. Mueve tu poderoso Espíritu, Señor, y trae sanidades, Señor. Sánanos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que cuando el leproso, Señor, se acercó a ti, tú le preguntaste al leproso: ¿y qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y tú lo tocaste y le dijiste: quiero, sé limpio. Que tu toque de sanidad venga sobre nosotros, Señor. Sana, Señor, nuestros cuerpos. Sana nuestras mentes, sana nuestros corazones. Y danos, Señor, un espíritu, Señor, feliz, que te ame, que te honre y que te sirva. Pedimos tu bendición, Padre amado, y te damos gracias. Descansamos en tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 132.
Hace 8 días estudiamos el 131 y nos iba saliendo un poquito largo el Salmo. Imagínense que el 131 tiene 3 versículos, el 132 tiene 18 versículos. Bueno, pero es muy bonito. Dice el título de este precioso Salmo: Plegaria por la bendición sobre el santuario. Cántico gradual, es uno de los ya casi últimos cánticos graduales que se cantaban progresivamente a la medida en que los peregrinos iban llegando a Jerusalén. Versículos del 1 al versículo 5 dice: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ahora, este versículo 1 nos dice que David estaba afligido. ¿Qué afligía a David? Y ya ahorita lo vamos a leer. Dice en el versículo 2 al 5 de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado, mi cama, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Qué deseo tan bonito. Sabemos nosotros que David le nació en su corazón: yo quiero edificarle una casa a Dios. Y Dios le dijo: no, David, tú no me puedes edificar casa, porque tus manos están llenas de sangre, pero tu hijo me edificará casa. Pero yo te edificaré una casa, le dijo Dios a David. Pero lo maravilloso que encontramos acá es que muchas veces nosotros pensamos en Dios como el que nos provee todo, nos da todo. Dios es el que nos da, pero nunca pensamos en que también es nuestra responsabilidad dar. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y es nuestra responsabilidad. Aquí muy pocas personas me preguntan: pastor, ¿y cuánto pagamos de arriendo? ¿Cuánto se paga de luz? ¿Cuánto se paga de agua? Es un montón. ¿De dónde sale todo eso? De la gracia y de la misericordia de Dios. Pero en algunas empresas se maneja que usted tiene que tener amor por la empresa, identidad por la empresa. Y eso que son empresas que realmente en muchas ocasiones usan al empleado y cuando ya no lo sienten útil, lo despiden. ¿Qué dice Dios acerca del servicio al Señor? Hasta la vejez yo mismo, hasta las canas yo te soportaré. Es precioso. Quiere decir que Dios estará conmigo ¿hasta cuándo? Este es nuestro Dios, Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Con Dios tenemos todo. Aquí está David, afligido terriblemente. ¿Y cuál era la aflicción de David? La aflicción de David era esta: yo vivo en un palacio, yo tengo un lugar espléndido, tengo una casa hermosa, tengo lujos, tengo facilidades, tengo muchas cosas bonitas a mi alrededor. Y la aflicción de David era: y Dios está en un tabernáculo. El tabernáculo era bonito, pero David decía en su corazón: Dios se merece, ¿qué? Algo mejor. Dios se merece algo mejor. Y lo que David expresa aquí, dice: y juró y dijo que no iba a descansar cómodamente hasta que Dios no tuviese, ¿qué? Lugar, una casa. Hemos pagado arriendo muchos años. Por gracia y misericordia de Dios se completa mensualmente, pero cada vez yo digo: Señor Jesús, provéenos. Y Dios nos ha provisto. Y ahí vamos. Pero el reto es este: estamos orando por el terreno para la iglesia, estamos mirando, porque eso nos compete ¿a quién? A todos. Es cuestión de todos nosotros. El día de mañana que logremos comprar un terreno por la gracia y la misericordia de Dios, hay que construir. Y cuando haya que construir, se va a necesitar que nosotros, ¿qué? Ayudemos. Aquí está David, afligido porque él veía cosas y miraba su comodidad y decía: Dios se merece algo mejor. Mira lo que dice en el versículo 6.
He aquí, en Efrata lo oímos, y lo hallamos en los campos del bosque. ¿Qué quiere decir esto? Dios llena toda la tierra, Dios está en todas partes. Pero muchas veces nos resignamos a un pensamiento como este y dice, no. Y a veces usted lee en la Biblia que dice los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos una casa hecha por las manos de los hombres. Sí, pero si usted presta atención al detalle, a Dios no le desagradó para nada cuando a David se le ocurrió construirle un templo. Dios se agradó de eso. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de los detalles que uno tiene. Como un padre se agrada de los detalles que un hijo tiene con él. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y la voluntad de Dios es que aprendamos a ser agradecidos. Libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 11. En Jeremías 28, 11, Jeremías 28, 29. 29, 11. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Te has preguntado a veces por qué llegamos a la conclusión de que Dios no nos oye? ¿Por qué llegamos a veces a una conclusión de que nosotros oramos, pero como que nuestra oración se quedó pegada al techo y no pasó de ahí? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo se busca a Dios con el corazón? ¿Cómo se busca a Dios con el corazón? Pero ¿cómo se busca a Dios con el corazón? Humillando el corazón, humillando el alma, doblando las rodillas, haciendo que nuestros ojos suden. Así se busca a Dios. Pero muchas veces esas cosas las hemos alejado de nuestro diario vivir porque creemos que es debilidad. El débil dirá, fuerte soy. El apóstol Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es lo que debemos hacer. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero cuando soy fuerte, entonces soy débil. Y el que se cree fuerte, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nos autoengañamos. Cuando nos creemos fuertes, estamos dando el papayazo para caer como iguana desprendida, para caer y ser derribados. Volvemos a nuestro estudio en el Salmo 132, dice el versículo 7, entremos a su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. David era un rey, pero a David no se le caía la corona, no se le caía, su grandeza no se le caía arrodillándose ante su Dios. David era un hombre que adoraba y se arrodillaba delante de Dios. Cuando David se encontraba con su Dios, el mundo se acababa. Siempre que encontramos los escritos de David dice, mi Dios. A veces parece unas expresiones egoístas porque parece que David, en su mente, él pensara que Jehová es el Dios de David y de nadie más. Pero eso se llama una relación personal. Es mi Dios. Dios quiere que yo tenga esa relación y esa identidad propia con el Señor. Estaremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. ¿Qué significa? Significa que debemos venir en una actitud, debemos venir a la iglesia en una actitud ¿de qué? De humildad. Debemos venir en una actitud de reverencia, de temor. Y a veces venimos y, ay, mire, el hermanito se trajo la misma camisa de hace 8 días.
Ay, mire, ese de allá, yo creo que no tiene agua porque no se bañó. Ay, vea, ese otro de allá, ¿a qué estamos viniendo a la casa de Dios? Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Tenemos que reconocer quién es nuestro Dios. Una de las cosas más maravillosas en la vida de un hombre es reconocer quién soy y quién es Él. Cuando yo le reconozco y le temo y le adoro, Él se glorificará en mi vida. Y entonces el Señor dirá, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. ¿Por qué muchas veces se nos quedan las cosas en ilusiones? Se nos queda, nos faltó el centavo para el peso. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. ¿Por qué? Porque dudamos. Y el que duda, ¿qué dice la palabra de Dios? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces tenemos una fe raquítica, moribunda, débil. ¿Y dónde se compran las vitaminas de la fe? ¿En qué farmacia las venden? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero es que como la selección estaba jugando, menos mal que ya salió, ¿no? Ya lo mandaron para la casa, ya ahorita que empieza otra vez a recuperarse la congregación, porque a veces cualquier cosa nos es tropiezo para dejar a un lado el escuchar, el aprender, el crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, el vivir una fe que es cuestión de perseverancia. Tenemos que educarnos en la buena costumbre de escuchar continuamente la palabra de Dios, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de vivir esa palabra. Versículo 8, es un versículo precioso. Dios nos conceda en su gracia algún día poder dar este versículo como un grito de victoria. ¿Cuál? Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿Qué quiere decir eso? Es un versículo como, ¿sabe qué quiere decir eso? El día que el Señor nos diga, váyanse de acá, que su terreno está listo. Y que el templo de Dios está hecho. Y lo más importante es que Dios vaya con nosotros. Aquí está David dando esta expresión, dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Qué era esto? El arca del poder de Dios. ¿Sabe usted cuál es el arma más poderosa del pueblo de Israel? ¿Sabe usted con qué se vence al mundo? Y esta es la victoria al mundo, vuestra fe. En el libro de Efesios nos dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Pero necesito crecer en fe. ¿Y cómo se crece en fe? Estudiando la palabra de Dios. Pero ¿y cómo más se crece en fe? Siendo probados. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le dijo Jesús? Pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Te has dado cuenta que muchas veces somos zarandeados y rezarandeados y rezarandeados y otra vez zarandeados y otra vez zarandeados? ¿Y usted se ha preguntado por qué? Porque no pasamos la primera prueba y perdimos la segunda prueba y reprobamos la tercera prueba y volvimos a perder la cuarta prueba. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y uno a veces dice, Señor, ¿pero por qué se ha ensañado conmigo? ¿Por qué no ha pasado? ¿Pero por qué no ha pasado? Porque no tiene fe. Y entonces en el momento de la prueba uno empieza a pensar. ¿Qué empieza uno a pensar? Oiga, es como más ventajoso devolverse uno. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel quería devolverse a Egipto? ¿Agradó ese pensamiento a Dios? No. Jesucristo fue probado. Jesucristo
no quería morir en la cruz. Y lo manifestó en el huerto de Getsemaní. Padre, yo sé que para ti todo es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la vea, pues no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero el Padre le dijo que tenía que morir. ¿Y qué hizo? Puso su rostro como ¿qué? Como pedernal. ¿Qué quiere decir? Se fortaleció en Dios para obedecer y soportar el martirio. Eso quiere decir. ¿Qué tengo que hacer en las pruebas? Tengo que aprender a ser fuerte. Esto, ¿qué nos preguntamos en una prueba? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué debíamos preguntarnos? ¿Para qué? Para que madures, para que crezcas en fe, para que confíes en Dios, para que mires para arriba, para que dependas de Dios. Pero si todas esas cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos, no las tenemos, ¿qué va a seguir pasando? Pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. ¿Pero las pruebas son malas? No. ¿Qué pasa cuando se funde el oro? Entre más se funda, más fino es. ¿Qué propósito se tiene Dios al meterme al horno cada? Fundirme. ¿Para que yo sea qué? Más puro, más preparado, más humano. La escuela del sufrimiento nos da conocimiento y nos enseña lecciones de misericordia y de bondad, para que yo ¿qué? Tenga misericordia de otros que pasan por esa misma situación. Versículo 9 dice: tus sacerdotes se vestirán de justicia y se regocijen en tus... tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. ¿Qué quiere decir esto? Existen sacerdotes, existen pastores que no hacen las cosas correctamente. Qué maravilloso cuando predica y aplica, ¿sí? A veces el ejemplo tiene que venir desde el predicador. A veces uno dice, no, pero es que él predica muy bonito, pero... ¿Qué hacía maravillar a la gente acerca de Jesús? Dice que les enseñaba con autoridad. ¿Dónde viene esa autoridad? Del ejemplo, del testimonio personal. Tenemos que aprender a enseñar con esa misma autoridad que viene de una vida verdaderamente comprometida y consagrada a Dios. Tus sacerdotes se vistan de justicia, hagan con su prójimo lo que es justo y se regocijen tus santos. Un cristiano debe ser una persona feliz, una persona alegre, una persona dichosa. ¿Y por qué debemos pelar el diente a toda hora? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos ayuda, porque somos más que vencedores en todas las situaciones. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Dios nos ayuda siempre. Por amor, versículo 10, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. ¿Qué quiere decir esto? Señor, no me dejes perder tu comunión, tu presencia, no me dejes perder la salvación. ¿La salvación se pierde? Pero hay predicadores que dicen que no se pierde. Entonces, ¿qué es apostasía? ¿Por qué la Biblia habla de apostasía si eso no es cierto? La salvación sí se pierde. Ocuparos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Porque muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. Tenga cuidado. Hay cosas que el Señor nos advierte y que nosotros debemos prestar la atención debida a esas cosas. Versículo 11. Dice el versículo 11. El versículo... Sí,
Versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Esta es una promesa de las muchísimas promesas que tiene la Biblia. Es una promesa particular que le hizo Dios a David, que de la descendencia de David vendrían reyes. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a ser reyes, a ser sacerdotes de nuestro Dios. Versículo 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Es una promesa condicional. ¿Qué condición se está colocando? Si tus hijos guardaren mi pacto. Pero si nosotros vemos la línea real del pueblo judío, fueron pocos los reyes que realmente obedecieron a Dios. La desobediencia es más común que la obediencia. Dios nos ha llamado a nosotros a ser obedientes. Dios nos ha llamado a nosotros a criar hijos y a edificarlos en los caminos de Dios. Pero déjame decirte que ayer como hoy, mucha de esa tarea no se está haciendo debidamente. A veces hacemos lo posible porque nuestros hijos sean grandes intelectuales, pero están sirviendo en la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso? El que no aprende a servir desde niño, difícilmente servirá de grande. El que aprende a ser inútil desde niño, aprenderá de grande a ser inútil. Es el deber de nosotros meter a nuestros hijos, ¿en qué? En las cosas de Dios. Sí, pero es que el pastor no tiene un director de alabanzas infantiles. Dios te está hablando. No tengo un director de alabanzas infantiles. No hay. Ay, pero hay sitios donde se enseñan esa parte y hay muchas áreas en donde nosotros tenemos la responsabilidad. El pastor no puede ser el hombre orquesta. Yo hago hasta donde las fuerzas me lo permiten y no puedo suplir muchas cosas, ¿no? Pero somos hartos. Y como un cuerpo en Cristo podemos ayudar y a veces nos acostumbramos ¿a qué? A no hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Los niños de escuela dominical son niños maravillosos. Hay muchos papitos que tienen sus niños y que instruyámoslos en las cosas de Dios. De allí vienen. ¿Qué pasó cuando nos quedamos sin alabanza? ¿De dónde salió el grupo de alabanza? De escuela dominical salió el grupo de alabanza. Y hay que dejar esa herencia para nuestros hijos, para los que vienen detrás de nosotros. Versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. A veces nosotros, como regularmente nos pasa, ¿qué quiere decir Sión? Israel, Jerusalén, la ciudad de Dios. A veces nosotros decimos, pero todo para los judíos, ¿no? ¿Por qué Dios, tan recargado con ellos? Bueno, hoy día en la gracia de Dios, Dios le ha dado todo ¿a quién? A nosotros los gentiles. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de su pueblo, dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¿Y qué dice hoy día Dios para nosotros? No habitaré más en templo hechos de manos de hombres. ¿Qué dice más? Me haré morada, ¿en quién? En ellos. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. El Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón para que Él habite en nosotros y nosotros aprendamos a escuchar su voz y a obedecerle. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he adquirido. ¿Qué es Jerusalén hoy día? Es un lugar de conflicto. Ahí convergen casi todas las religiones. Están ahí metidas. Ahí están los árabes, están los católicos, están los cristianos, evangélicos, todo el mundo tiene que ver, todo el mundo quiere coger esa manzana de la discordia. El problema es que Dios escogió esa ciudad. ¿Para quién? Para Él. El problema es que a veces nadie sabe para quién trabaja.
¿Mm? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, todos tendrán que salir corriendo de Jerusalén, y el que no salga corriendo morirá. ¿Eh? Y cuando Jesucristo ponga su pie en el monte de los olivos y limpie la ciudad, no quedará títere con cabeza, solo los judíos quedarán en pie. ¿En dónde? En Jerusalén. Y todo el que no sea judío muere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque está todo el mundo y Él escogió una ciudad. ¿No tiene el derecho de escoger sobre lo propio lo que Él quiera? Sí. Escogió a Jerusalén, le pertenece a Él. Punto y aparte. Pero siempre hay diversas opiniones y el que quiere contender con Dios, dice un proverbio, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dice el versículo 15. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. ¿Qué es esto? La bendición de Dios. Se dice de la tierra prometida que es leche, que es tierra que fluye leche y miel. Dicen los judíos hoy día que nos hace fluir leche y miel. Es un terreno duro, es un terreno desértico, es un terreno... ¿Cómo es que Dios dice tantas cosas bonitas de un terreno tan difícil? Usted va a Jerusalén y encuentra piedras y desierto, pero antes no era así. ¿Qué ha hecho de ese lugar que bíblicamente se mostraba como casi que un paraíso de Dios? Un lugar tan seco, la desobediencia, el pecado de su pueblo. Pero Israel volverá a reverdecer como Dios la tenía en el comienzo. Volverá a reverdecer, habrá aguas en el desierto y ese lugar solo necesita agua para reverdecer y volverá a ser un paraíso. Asimismo, 16, vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Qué quiere decir esto? Algo maravilloso es, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, la salvación viene a través de los judíos, y sus santos darán voces de júbilo. Nosotros debemos entender que la gracia se derramó por el mundo a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Libro de Isaías, capítulo 11, versículo del 1 al 5, Isaías 11, del 1 al 5. En Isaías 11, Dios dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y urgirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cetro de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Quién es este? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es Él? Fiel. Hay algo maravilloso que leemos acá y es algo terrible. ¿Qué dice? Dice en el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. ¿Qué dice? Matará al impío. Muchas personas tienen un concepto equivocado basados en uno que otro versículo bíblico. Dios es amor, Dios no mata. Estás equivocado. A veces tenemos un viejo proverbio que dice: Dios aprieta pero no ahorca. También estamos equivocados. Dios aprieta y ahorca. Dios te pondrá en el horno de fuego, y si tú no das el punto que tienes que dar, el fuego sube y te quemaste y te toteaste. Pues,
¿Mm? Sí. Horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Y debemos tener cuidado. Una cosa es cuando Dios amorosamente nos prueba, y otra cosa es cuando nosotros soberbiamente desafiamos a Dios. Y entonces Dios arremete contra sus enemigos y los destruye. Si quieres conocer, hay dos caminos para llegar a la presencia de Dios. Uno, el camino del arrepentimiento, que se llega a través de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. Y otro, el resto de caminos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino de gracia, de perdón y de salvación se llama Jesús. Todos los demás también conducen a Dios, pero ¿bajo qué condiciones? Juicio, muerte y condenación. Vamos nuevamente a nuestro salmo. Ya vamos llegando al final de este hermoso salmo que nos recuerda nuestra responsabilidad con los asuntos de la casa de Dios. Dice: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo, que quiere decir alabanza. Qué especial es que nosotros entendamos, y mucho de los salmos nos ha hablado claramente acerca de la alabanza. Sin embargo, a veces nos resistimos a cantar. ¿Por qué? Porque somos necios. Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Mire, Dios no es alguien. Él hizo los pájaros que cantan horrible, y le gusta que esos pájaros que cantan feo hagan sus gritos, sus graznidos. Cuando un padre escucha a su hijo cantar, así tenga la voz más ronca, más chillona, más estrepitosa, su amor hace que el padre diga: tan bonito que canta mi hijo. Lo que pasa es que ustedes no tienen un oído educado. A Dios le encanta que nosotros le cantemos, y no hay excusa. A veces, no, es que yo no sé cantar, lo que pasa es que yo no tengo talento para cantar. No tiene nada que ver. Cantar es una orden y debemos aprender a cantar. Terminando nuestro estudio, dice: asimismo vestiré salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Estaremos felices en la presencia de nuestro Dios. Venimos a la casa de Dios a aprender, para adorar, para practicar. Versículo 17: allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Cómo va a ser que retoñará el poder de David? ¿Cómo será que el rey David volverá a reverdecer? Bueno, hay dos cosas. Reverdecerá porque el hijo de David es Jesús, y Jesús volverá, primera. Y también reverdecerá porque David volverá. ¿El rey David volverá? Sí, claro. ¿Cuándo? ¿Y cómo? Volverá físicamente. Todos los muertos en Cristo con Cristo están. Y cuando Jesucristo venga, ¿vendrá con quién? Con todos los que murieron en fe, incluyendo David. ¿Claro? Incluyendo David. Y vendrán, y cuando Él venga diremos: vendremos y reinaremos en la tierra. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Entonces, ¿David, el rey David, vendrá? Sí. Y todos los muertos santos que han muerto con su fe en Cristo también vendrán. Y todos los raptados también vendremos. Entonces nos reuniremos acá y gobernaremos en esta tierra. Perdón. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. El ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es quien ilumina la voluntad de Dios. Versículo 18: a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Este es un versículo hermoso, es un versículo que dice cosas proféticas, bastante duras. Y vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 4, y aquí terminamos, Zacarías 12, 4.
¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? En los últimos tiempos el mundo entero irá de mal en peor y la situación económica no tiende a mejorar en los últimos tiempos, tiende a empeorar. Y cuando las cosas empeoren, los hombres se volverán cada día más bélicos, más malos. Zacarías 12, versículo 4, dice: en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura a todo jinete sobre la casa de Judá. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura a todo jinete. Mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué va a pasar? Van a subir multitud de pueblos a destruir a Jerusalén. El antisemitismo que está emergiendo otra vez en nuestros días llegará a puntos extremos. Subirán a destruir a Jerusalén y se va a desatar una gran batalla. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón tiene fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En este momento Israel confía en sus armas, pero llegará el día en que no tendrá armas. Porque harán tratados de paz y para que esos tratados de paz se firmen, ellos van a entregar sus armas. El problema es que Satanás es un engañador y los va a engañar. Entonces, el pueblo judío tendrá en su corazón el arma más poderosa, la fe y Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Entonces aquí lo que nos habla es de que Dios le dará una gracia al pueblo judío para pelear. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se ensoberbezca sobre Judá. En aquel día defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad bélica. Se refiere que cada judío tendrá una capacidad de matar a diestra y a siniestra. Matarán gente como moscas. ¿Por qué? Porque Dios estará ¿con quién? Con ellos. ¿Qué pasó cuando Israel tomó a Jericó? ¿Qué les dijo Dios a los judíos? Le daréis 7 vueltas a la ciudad. Cada día una vuelta, pero el séptimo día le darán 7 vueltas. Finalizando las 7 vueltas, gritarán y los muros caerán. Es una estrategia bastante controversial, ¿no? Bastante curiosa. Ellos hicieron caso, le dieron las 7 vueltas, gritaron y efectivamente los muros cayeron. ¿Cuántos judíos murieron? En una batalla, en una confrontación bélica, hay muertos de bando y bando. No. Dios protegió a cada judío. ¿Por qué? Porque Dios vela por sus hijos. Aquí lo que va a ocurrir es una protección sobrenatural sobre el pueblo judío, y pelearán en el nombre de Dios, pelearán y Dios estará con ellos y les guardará su vida. En aquel día yo procuraré destruir a todas las ciudades que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Llegará el día en que el pueblo judío reconocerá. He aquí uno de los problemas más grandes que la humanidad tiene. ¿Cuál es? Reconocer mi culpa. Reconocer mis errores. El pueblo judío hasta el día de hoy no ha reconocido que el que vino y que murió en la cruz era su verdadero Mesías. Pero un día el Mesías se les presentará así como lo dejaron. Y con toda la extrañez del mundo ellos van a decir, ¿quién te hizo eso? Jesús les va a responder, mis amigos, la casa de mis amigos. Y ellos
por revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio, van a entender y van a asumir y van a aceptar su culpa. Y cuando ellos acepten su culpa y su responsabilidad en el rechazo y en la muerte del Mesías, van a llorar y llorarán y llorarán y llorarán y se atacarán a llorar. ¿Por qué? Porque van a reconocer que la culpa es solamente de ellos, que Él ya se había mostrado, porque hoy día los judíos dicen: ¿y dónde estaba Jesús? ¿Y dónde estaba Dios cuando nos llevaban a los campos de concentración? ¿Y dónde estaba Dios cuando Hitler nos ejecutaba? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo pusieron? En la cruz. ¿Y qué dijeron? Fuera con Él, crucifícale. Ellos lo rechazaron. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, Dios nos deja andar en nuestra necedad. Pero cuando nosotros le buscamos, Dios se deja hallar. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia, Dios de bondad, Dios de misericordias, Dios que te muestras, Señor, dándonos a entender tu maravillosa voluntad. Te pedimos, oh Dios amado, que nos des sabiduría, Señor, en el discernimiento de tu palabra. Tu palabra nos dice: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Te pedimos, oh Dios nuestro, que nos des un corazón que se presente ante ti voluntariamente, que se llene de alegría al servirte, Señor, que viva una fe que sea capaz de salvar nuestra alma, Señor. Una fe firme, una fe sólida, Señor. Una fe cimentada en tu preciosa palabra, Padre nuestro. En tus manos colocamos nuestra vida. Bendícenos, amado Dios. Ayúdanos, amado Padre, a comprender cómo es por tu gracia y por tu misericordia. Cuando ocurren cosas como lo que está ocurriendo en Villavicencio, la vía cerrada, encontramos, Señor, que a veces ni dábamos gracias porque la vía estaba abierta. Porque nuestra naturaleza es ser malagradecidos. Y muchas veces Dios tiene que zarandearnos y movernos el piso para que nosotros podamos decir: gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho, Señor, gracias por el aire que respiramos, gracias por la vida, Señor, gracias porque todo lo hemos recibido de ti, Señor, porque tu amor, tu misericordia y tu bondad cada día son nuevos sobre nosotros. Gracias porque cada día nos das una oportunidad de que hagamos las cosas mejor para nuestro Dios, de que vivamos con un propósito, de que entendamos, Señor, que todo lo que hacemos para el mundo no tendrá ninguna recompensa, pero todo lo que hacemos para Dios será recompensado. Bendícenos, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, por el precioso Evangelio que ha llegado hasta nosotros. Permite, Padre amado, que cada día guardemos el buen depósito de nuestra fe de manera limpia, honesta, santa. Ayúdanos a caminar, Señor, con una limpia conciencia, Señor, sabiendo que tú escudriñas la mente, tú pruebas el corazón, tú sabes qué hay en lo más profundo de nosotros. En tus manos ponemos nuestra vida, Padre Celestial, bendecimos a nuestros hermanos, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra esposa, Padre Celestial, oramos por nuestro hogar, oramos por nuestro trabajo, Padre Celestial, bendice la labor de nuestras manos. Padre amado, el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años y el maná nunca se detuvo. Tú fuiste, eres y sigues siendo fiel, Señor. Bendícenos con trabajo, Señor. Bendícenos, Señor, y danos un corazón, Señor, agradecido ante ti, Padre nuestro. Bendice, Señor, las ofrendas voluntarias que presentamos ante ti, Padre amado, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, nuestro poder aportar, Señor, algo para ti, Padre nuestro. Pero también sobre esto hay una serie de requerimientos especiales. Tú en tu palabra dices que tú amas al dador alegre y tenemos que aprender a dar con alegría, pero también tenemos que aprender a dar con temor reverente, porque tú conoces nuestro corazón. Pedimos tu bendición, Padre amado. Agradecemos, Señor, la palabra, tu palabra maravillosa, la palabra que hemos aprendido hoy. Y te pedimos, Señor, que nos des, Señor, esa identidad junto a ti, Señor. Porque todo lo que concierne a Dios nos concierne a todos nosotros que somos sus hijos, que somos sus siervos.
Bendícenos y guárdanos del mal, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.